te bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias al Señor que nos concede este día, el poder celebrar culto y agradecerle al Señor por disfrutar de la misericordia. Acordémonos, amada iglesia, que la palabra del Señor dice que cada día son nuevas su misericordia. Así que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y seguimos adelante, amado pueblo de Dios. No olvidemos cuidarnos, guardarnos para el Señor, orar siempre, someternos a nuestros ejercicios espirituales. Ciertamente Pablo hablaba sobre los ejercicios físicos y Pablo hablaba de que nada aprovecha en el sentido espiritual, mientras que el ayuno, la vigilia, realizar tus cultos, delegar los privilegios de apertura, de alabanzas, los privilegios, lo que compone un culto, eso se aprovecha, amada iglesia. Espero en el Señor que no te canses, que no desmayes, que nos mantengamos firmes con la mirada puesta en Cristo hasta el final. No hasta que termine esta cuarentena, no hasta que digan el permiso ya de ir a las iglesias, a los templos, sino que hasta que Cristo venga o hasta que tú y yo nos tengamos que ir con el Señor. Tenemos que seguir adelante. No tenemos que desmayar por nada, amada iglesia. Así que, amado pueblo, vamos a continuar con nuestro tema. Espero que hoy terminemos este tema que traemos desde antier. Lo hemos visto domingo, lo vimos lunes y hoy este día también lo vamos a ver, amada iglesia. Así que vamos a ir a la porción bíblica y recordarle cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? El asunto es contigo. Ese es nuestro tema. El asunto es contigo. Y no olvides la porción bíblica, Juan 21. Juan capítulo 21, versículo 21 al 22. Esa es nuestra cita bíblica. Y vamos a leerla, amado pueblo, como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Démosle lectura. Dice, 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa es la porción bíblica. Hemos venido tocando la amada iglesia. Ya vimos la introducción, ya vimos los ejemplos, ya no se los voy a repetir. Y ayer vimos o cerramos el punto 1. Hoy, amada iglesia, vamos a entrar al punto 2. No olvide el tema. No olvide el tema. El asunto es contigo. Cita bíblica, Juan 21, capítulo 21, versículo 21 y 22. ¿Qué punto vamos a ver hoy? Punto 2. ¿De qué habla este punto 2? Dice así, el asunto es contigo, no regales tu bendición. Acuérdese que ayer vimos, el asunto es contigo, no permitas que te desanimen. Ayer. Hoy es, el asunto es contigo, no regales tu bendición. No permitas que otro te quite la bendición. El asunto es contigo. No permitas que otro te quite la bendición. Si tú no agarras la bendición, otro la va a agarrar. Y después solo va a ver al otro usted. Así que ese es nuestro punto 2. El asunto es contigo. No te dejes quitar tu bendición. Sé espiritual. Acuérdese que lo material viene cuando usted y yo buscamos lo espiritual primero. Cuando usted y yo buscamos lo espiritual primero, entonces detrás viene lo material. Si tú no buscas lo espiritual, no te va a venir lo material que Dios quiere darte. Te va a venir lo material que usted agarre. Cuando usted y yo le damos prioridad a lo espiritual, entonces viene lo material por orden de Dios. Así que no olvidemos nuestro punto 2. El asunto es contigo, no regalemos nuestra bendición. Para eso, amada iglesia, quiero que vayamos al libro segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a este libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Vamos a leerlo.
Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Son varios versículos que estamos leyendo, pero nos cae bien, amada iglesia, que leamos la Biblia. Leamos. Siempre le voy a pedir que leamos despacio y con entendimiento, para que cuando terminemos de leer, veamos qué es lo que sucedió en lo que leímos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 13, dice, versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Versículo 2, y se levantó David y partió de Baala. Versículo siempre 2, Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Vamos con el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa, de Obed-Edom Geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Versículo 13 y último. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Bendito sea el Señor. Ahí está la porción bíblica. Espero que la hayamos leído despacio y con entendimiento. No olviden nuestro tema. El asunto es contigo. Nuestra cita bíblica de inicio, Juan capítulo 21, versículo 21 al 22. Y aquí estamos en nuestro segundo punto. El asunto es contigo. No te dejes quitar la bendición o no regale su bendición. Dios, amada iglesia, ha dado una bendición para usted, pero el enemigo buscará que usted y yo perdamos esa bendición. El enemigo buscará que tu vida espiritual decaiga, porque si tú caminas con vida espiritual con niveles bajos, vamos a perder la bendición también. Y en la porción bíblica que hemos leído, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1, amada iglesia, hasta el 13, hemos visto cómo David quería pasar el arca para Jerusalén. El deseo, amada iglesia, de David de querer pasar el arca era correcto. El arca simboliza, amada iglesia, la presencia de Dios. A donde hay presencia de Dios, hay bendición.
Pero David quería llevar esa bendición, quería llevar la presencia de Dios para Jerusalén. Todo eso, amada iglesia, estaba bien. Lastimosamente vemos que muere uno que se llama Usa, porque, amada iglesia, se estaba pasando el arca del pacto para Jerusalén de una manera indebida. No era correcto. Pero allí no me voy a detener, amada iglesia. Ahora, lo que quiero que tú y yo veamos es que a donde estuviese la arca del pacto, en la casa de quienes tenía que estar, un judío, a donde era llevada esta arca del pacto, ahí había bendición, ahí había presencia de Dios. Y si usted se recuerda en lo que leímos, el arca del pacto, como ya no la pudieron llevar a Jerusalén porque hubo una muerte, la Biblia nos dice en el versículo 11 que fue llevada el arca del pacto a la casa de Obed-edom por 3 meses. 3 meses estuvo allí el arca del pacto. En ese tiempo, amada iglesia, David buscó la presencia de Dios. Se sometió a escudriñar cómo tenía que trasladar el arca del pacto. Eso es lo que hizo David en esos 3 meses. Y en esos 3 meses, la casa de Obed-edom fue bendecida. Dios derramó bendición hasta que sobreabundaba. Ahora, si usted recuerda, en el versículo 12 que leímos, dice que le fue dado aviso a David que la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida. Y allí, amada iglesia, donde se movió David para llevar a cabo lo que en su corazón estaba, llevar el arca del pacto hasta Jerusalén, porque la bendición era para Jerusalén, porque la bendición era para David. Pero David, amada iglesia, pudo haber perdido esta bendición. Pero él no se quedó conformista. Él no se quedó pasivo cuando murió Perejusa. No, David fue a ver cómo trasladaba el arca del pacto hasta Jerusalén. Por eso nuestro punto 2 es: el asunto es contigo, no regale su bendición. Ese es nuestro punto 2. Y aquí, amada iglesia, estamos viendo por diversas razones en la vida, a veces, amada iglesia, en nuestra vida espiritual, a veces andamos con niveles espirituales bajos. Pero usted y yo, cuando andemos desanimados espiritualmente, no nos acomodemos, no nos volvamos pasivos y así nos quedemos. ¿Por qué? Porque si usted y yo así nos quedamos, vamos a perder la bendición espiritual. Aquí en la historia que hemos leído, David no indagó. David no fue a buscar la presencia de Dios para que le dijera cómo tenía que pasar el arca. Pero después David lo hizo, porque David quería la bendición. Muchas veces, amada iglesia, nosotros perdemos nuestras bendiciones porque no nos metemos con Dios, sino que nos enfriamos, nos conformamos, nos quedamos pasivos y no vamos a buscar de la presencia de Dios, y nuestra vida espiritual anda baja. Y de esa manera, amada iglesia, no vamos a poder ver la bendición de Dios. Vamos a ver que otros son bendecidos y nosotros no. Así que, amada iglesia, a veces pueden haber diversas razones, situaciones que pasan en nuestra vida que nos hacen muchas veces tambalear o nos hacen a veces renunciar en un desánimo. Cualquiera renuncia a los propósitos de Dios. Cualquiera quiere renunciar a la bendición de Dios. Y aquí, amada iglesia, vemos que David intentó pasar el arca hacia Jerusalén, pero vemos en la primera instancia que David fracasó. David fracasó, no la pudo pasar. Pero vemos que allí donde fue llevada el arca del pacto, a la casa de Obed-edom, en esos 3 meses, hubo bendición de Jehová. Lo hemos leído, versículos 11 y 12. Hubo bendición de Jehová. Ahora, quiero que pensemos, amada iglesia. David pudo haberse dado por vencido. David pudo haber renunciado a la bendición de Dios.
David pudo haber dicho, no se puede. David pudo haber dicho, hasta aquí me quedo. David pudo haber dicho, esta prueba está dura, esta dificultad está dura, esta situación está difícil. Es que en esa iglesia no se puede. David pudo haber dicho cualquier cosa. Y David pudo haber renunciado a tomar fortaleza en la presencia de Dios y seguir. David pudo haber renunciado, amada iglesia, y ya no intentar pasar jamás el arca del pacto hacia Jerusalén. David, amada iglesia, pudo darse por vencido. Pero ¿qué vemos, amada iglesia? Que no fue así. David estaba claro en su llamado de Dios. David estaba claro que el asunto, amada iglesia, era con él. David estaba claro que su trato, su relación era con Dios. Era con Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo David? No dejó perdida su bendición. Usted y yo, amada iglesia, tenemos que entender que el trato de Dios es con usted. El asunto es contigo, iglesia. El asunto es contigo, hermano. El asunto es contigo, hermanita. El asunto es contigo, joven. El asunto es contigo, jovencita, niño, amigo. Dios te quiere bendecir, pero es necesario que salgamos de ese bache espiritual, indaguemos en la palabra, indaguemos a través de la oración, el ayuno, la vigilia, y veamos cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo David. Y por esa razón, amada iglesia, vemos a David que traslada al final el arca del pacto a Jerusalén. No olvidemos, amada iglesia, que el Señor en su palabra nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero eso, si entendemos y tenemos claro todos los días de nuestra vida, que el asunto es contigo, que el asunto es con usted. El asunto de Dios es con usted. El asunto de Dios es conmigo. Cuando tú y yo tenemos claro eso, nuestra actitud, nuestro estilo de vida diario es de una manera. Y podremos decir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amada iglesia, tú y yo debemos de entender que aflicciones van a haber, guerras espirituales, luchas vamos a tener todos los días de nuestra vida. Desde el día que hemos aceptado a Cristo, debemos de estar claros que hay guerra contra tu alma y tu vida. Y el enemigo te va a querer quitar la bendición espiritual. Pero no olvide, el asunto es contigo, amada iglesia. El asunto de Dios es contigo, amado hermano, hermana, iglesia, amigo. No regales tu bendición. No te quedes pasivo, no te quedes conformista por las luchas, por las pruebas, por los problemas. Si tú y yo tenemos que tener claro, escudriñemos las escrituras. Allá nos dice Juan 16:33. Oiga, Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. ¿Y para qué nos dice el Señor, yo he vencido al mundo? Para que no nos quedemos, para que no renunciemos a la bendición espiritual. Sigamos adelante. David no se desanimó. David no dijo hasta aquí. No, David siguió adelante. No olvidemos, amada iglesia, que Dios tiene el control. No le regalemos, pueblo de Dios, no le regalemos nuestra bendición al enemigo. El llamado de Dios, Dios se lo ha hecho a usted. La bendición espiritual, amada iglesia, es para ti. Allá vemos, amada iglesia, en el Nuevo Testamento, dos personajes. Allá en segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Oiga lo que dice. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Eran dos que andaban sirviendo, eran dos que tenían claro que el asunto era con ellos, pero llegó un momento que perdieron la vida espiritual, Figelo y Hermógenes. Aquí donde dice Figelo y Hermógenes puede estar tu nombre, si tú y yo renuncias, si tú y yo no tomamos la actitud de Josué y Caleb, sino que tomamos la actitud de los 12 espías. Vamos a tomar una actitud de langostas. No, amada iglesia, no nos dejemos robar la bendición.
Ahí vemos a Figelo y Hermógenes en esta cita bíblica, que son personas que no se dieron cuenta que el asunto era con Dios y el asunto de Dios era con ellos. Abandonaron, amada iglesia, estos dos personajes a Pablo cuando más Pablo los necesitaba. Recordemos, pueblo de Dios, que el trato de Dios es con usted. El asunto es contigo. El asunto es contigo, querida hermana. No te permitas robar la bendición. Ahí estamos concluyendo, amada iglesia, el punto 2. Y vamos a entrar al punto 3, que es el último de este tema. No olvide el tema, el asunto es contigo. Vamos al punto 3. ¿Cuál es el tema? El asunto es contigo. No te dejes seducir. El asunto es contigo, Iglesia Peniel Providencia. No te dejes seducir. ¿Qué quiere, amada iglesia, decir la palabra seducir? La palabra seducir quiere decir atraer y atrapar con cebo. Atraer y atrapar con cebo, con salamerías o halagos. Son personas que seducen con arte. Eso es seducir. Seducir es apartar a alguien, no para lo bueno y no para lo malo en este sentido. Así que el asunto es contigo, iglesia, hermanito, hermanita, joven, jovencita, no te dejes seducir. Habrán personas del mundo o dentro de las mismas congregaciones que el diablo las ocupa para seducir. Estoy hablando para lo malo, seducir para lo malo. Y quiero que leamos, amada iglesia, esta cita bíblica en Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11. Aquí vamos a ver en esta cita bíblica, amada iglesia, una seducción de la cual Dios habla y le habló a Israel para que se cuidara de ser seducido. Pero hoy en esta oportunidad te habla a ti, querido amigo, querido hermano, hermana, querido joven, jovencita, niño, y también me habla a mí. El asunto es contigo, no te dejes seducir. Leamos Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al 11, lo leemos como escrito está. Versículo 6, oiga lo que dice. De igual manera le pido que lo leamos despacio y con entendimiento. Dice, versículo 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Versículo 7, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Versículo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Versículo 9. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Versículo 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Hemos leído, amada iglesia, acá. Y aquí está hablando el Señor al pueblo de Israel que se cuidara de aquellos que los sedujeran. Y no está hablando, pueblo de Dios, no está hablando de personas ajenas al pueblo de Israel. Está hablando, pueblo de Dios, pueblo de Iglesia Peniel Providencia. Dios está hablando aquí del mismo pueblo de Israel. O sea que dentro del mismo pueblo de Israel, Dios ya estaba viendo que podían levantarse algunos judíos para seducir a los mismos judíos. Pasémoslo a nuestro tiempo presente. Dentro de la misma congregación es peligroso que se levanten algunos
para seducir a otros y apartarlos del camino del Señor, apartarlos de la voluntad de Dios. Tú y yo, amada iglesia, por eso nuestro punto 3 es: el asunto es contigo, no te dejes seducir. Así como Dios, amada iglesia, le estaba hablando al pueblo de Israel, que dentro del mismo pueblo se podían levantar algunos seductores, hoy también Dios te dice, Iglesia Evangélica Profética Peniel, Filial Providencia, dentro de las mismas congregaciones pueden haber seductores. Cuidémonos. Cuidémonos, el asunto es contigo, iglesia, amado pueblo, amado pastor, el asunto es contigo, no te dejes seducir. Yo, amada iglesia, como pastor, puedo encontrar otros pastores de cualquier otra misión y congregación que quieran seducirme y apartarme de la verdadera voluntad de Dios, a mí. Así como tú, querido hermano y hermana, puedes encontrar hermanos de otras congregaciones que quieran seducirte y apartarte de la voluntad de Dios. No porque te estén diciendo que te vayas a otra congregación, no. Es que tú y yo debemos de entender, amada iglesia, que estamos donde Dios quiere que tú y yo estemos. Ahí estamos bien. Si Dios el día de mañana quiere que tú te vayas para otra congregación, te lo va a revelar por 1, 2 o 3 personas. Debemos de esperar en el Señor, pero cuidémonos de los que seducen, de los seductores. ¿Qué le estaba haciendo ver Dios al pueblo de Israel? Que no consintiera estas personas, que no permitiera estas personas dentro del campamento. No permitamos, amada iglesia, amado pueblo, amada hermana, amado hermano, varón, adulto, joven, no permitamos gente que seducen dentro de las congregaciones. No es que tú vas a tomar la piedra y se la vas a tirar a esta persona, como Dios le estaba diciendo aquí al pueblo. No, lo que tienes que hacer es decirle al pastor rápidamente, no te lo guardes. Y el día de mañana vayas a decir, a mí también me dijo esa persona. No, dilo pronto. No permitamos seductores dentro de las mismas congregaciones. Seductores sea de una u otra manera. Seductores que te quieran llevar a otra congregación. Seductores que te están llamando al pecado. Seductores que te quieran llevar al paganismo. Que en hora de culto te quieran llevar a jugar fútbol. Que en hora de culto te inciten, te seduzcan a quedarte viendo el partido de la selecta, el partido de fulano y tal, qué sé yo. Que no te seduzcan. Ese tipo de personas son peligrosas. ¿Qué tienes que hacer en ese sentido? Decirle a tu pastor. Así que, amada iglesia, esto es lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel. Esto, amada iglesia, puede suceder hoy en nuestro tiempo, amada iglesia, ya sea contigo o conmigo. Tenemos que tener cuidado. Los seductores, el diablo, el infierno los levanta para apartarnos de la voluntad de Dios. Y ya hemos leído la porción bíblica para que veamos que esto que estamos tocando, no lo olvides, el asunto es contigo, no permitas que te seduzcan. No permitamos, no consintamos, amada iglesia, que nos descarrilen, que nos aparten. A veces, amada iglesia, hay personas dentro de las congregaciones que son seductoras a lo malo y muchas veces lo consentimos. Muchas veces lo dejamos así y no nos damos cuenta que así como me sedujo a mí, puede seducir a otro y a aquel sí le va a hacer caso. Por eso, cuando a ti te seduzca alguien, házmelo saber, amado hermano. Y yo se lo voy a hacer saber al Señor y a las personas de buena manera. O vamos a orar por esa persona para que ese espíritu de seducción a no hacer a la voluntad de Dios, a la desobediencia, se vaya de esa persona. Ahora, toda persona, amada iglesia, oiga esto, toda persona que el enemigo lo ocupa para seducir es una persona que está afuera. Es una persona que no está en la voluntad de Dios. No está caminando como Dios quiere. Y el enemigo lo usa para que te saque a ti que estás caminando en la voluntad de Dios. El enemigo lo usa para que te saque a ti que estás caminando en obediencia a Dios. Eso es lo que hace el enemigo. No olvidemos, amada iglesia, el asunto es contigo. Oiga lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas.
Oiga, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Allá, amada iglesia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, también vemos a José, que fue seducido. Allá en Génesis 39, José, amada iglesia, fue seducido por la mujer de Potifar. ¿Y se dejó José seducir? No. Prefirió José antes perder su trabajo e ir a darle a la cárcel que dejarse seducir por la mujer de Potifar. Tú y yo, cuidémonos como se cuidó José. Allá vemos, amada iglesia, también en Jueces, capítulo 6, versículo 1. Allá vemos un gran hombre de Dios que se dejó seducir. Estamos tocando esto para que tú y yo entendamos que el asunto es contigo, no te dejes. No nos dejemos, iglesia del Señor, seducir por el enemigo. Jueces 6:1, oiga. Y Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Oiga, se llegó a ella. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón no entendió que el asunto de Dios era con él y se dejó seducir por la ramera. Iglesia del Señor, no olvide, el asunto es contigo. Cuidado, número 1, con el desánimo, porque el asunto es contigo. Cuidado, querido hermano y hermana, iglesia del Señor, con regalar tu bendición, porque el asunto es contigo. Cuidado, querida iglesia del Señor, con dejarte seducir, porque el asunto es contigo. Quiero leerte Hechos, capítulo 20, versículo 30 para terminar. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31 dice, por tanto, velad. Cuando dice arrastrar, es una persona que es seducida. José quiso ser arrastrado por la mujer de Potifar y no pudo. Sansón fue arrastrado, fue seducido. Amada iglesia, cuidémonos para el Señor y no olvide, el asunto es contigo. Dios te bendiga, amada iglesia evangélica, profética, Peniel, Filial, Providencia. Les amamos en el Señor. Sigamos adelante sin desmayar. Ya Cristo viene pronto y estaremos con Él en la eternidad. Si Cristo no viene en esta noche, con la ayuda de Él, nos vemos mañana. Dios te bendiga.